Estado de excepción es el que condena al pueblo venezolano al hambre, a las colas del hambre, a las colas en los hospitales por no tener quirófano, a las colas en las farmacias por no tener medicina. Ese es el estado de excepción que el gobierno debería ocuparse. Del desabastecimiento, del desempleo, de la inflación. El estado de excepción es el que embarga a los venezolanos todos los días del mundo cuando no consigue comida, ni harina de trigo, ni harina precocida de maíz, que hemos tenido que retroceder al pasado, antes de que existiera la harina precocida, a tener que moler lo poco que pudiéramos conseguir. Estado de excepción es la pobreza inducida por el régimen para justamente poder someter al pueblo venezolano a esa forma indigna de vida. Estado de excepción es no tener justamente luz eléctrica en nuestras casas, en nuestros hogares, porque quebraron el sistema hidroeléctrico más importante de Venezuela y uno de los más importantes del mundo, por lo menos el tercer sistema hidroeléctrico más importante del mundo. Y aún así, incluso ahorita, aprovechando que está la represa seca, y desde esta tribuna los acuso, están sacando oro y de diamante, justamente allí donde el lago de Guri se supone debemos proteger. Y han condenado a Venezuela en este estado de excepción a vivir justamente en manos criminales, en manos de pranes, condenándonos justamente a la criminalidad y a la violencia más grande que se tenga conocimiento en América Latina. Aquí muere más gente todos los días que en cualquier guerra del Medio Oriente, que hoy está en pleno desarrollo. Imprimir billetes sin ningún valor como si fuese de monopolio es estar en el estado de excepción. Entregar pasaportes diplomáticos a sobrinos narcotraficantes es un estado de excepción que estamos viviendo los venezolanos. Organizar masacres como las ocurridas en Tumeremo para entregar nuestra riqueza es justamente un estado de excepción. Y con la venia suya, señor presidente, me permito leer de este mismo decreto del artículo 2, capítulo 5, que dice: la aprobación y suscripción por parte del Ejecutivo Nacional de contratos de interés público para obtención de recursos financieros, asesorías técnicas o aprovechamiento de recursos estratégicos para el desarrollo económico del país sin sometimiento a autorizaciones o aprobaciones de otros poderes públicos. Esa es justamente la razón de la masacre de Tumeremo. El poder limpiar zonas para podérselas entregar a transnacionales, y hay 150 transnacionales. Ese es el estado de excepción que ellos quieren, que ellos necesitan para poderse mantener en el poder. Estado de excepción es no tener gas en nuestras casas, siendo un país multimillonario en gas. Estado de excepción es el que pretenden aplicar ellos con el arco minero, condenándolos al ecocidio, al genocidio y al etnocidio. Ese es el estado de excepción que justamente Nicolás Maduro y su régimen quiere aplicar a Venezuela. Es desconocer la voluntad popular, es desconocer alcaldes electos como Daniel Ceballos, como Enzo Escarano y como el alcalde mayor Antonio Ledesma. Es desconocer justamente
a los 4 diputados electos gracias a la soberanía popular en el estado Amazonas y que hoy ese estado de excepción no les permite incorporarse en esta Cámara. Ese es, y este decreto devela justamente el rostro tiránico y totalitario de este régimen que hoy lamentablemente ocupa no solamente a esta Asamblea Nacional, sino a todos y cada uno de los venezolanos. Es un régimen totalitario cuando no acepta y retarda justamente un mecanismo democrático, pacífico, constitucional y electoral como es el caso del revocatorio. Cuando menosprecia la voluntad popular al no convocar a través del Consejo Nacional Electoral el cronograma para la elección de gobernadores que nos permitiría salir de más de 21 sátrapas regionales que han arruinado cada una de las regiones y de las entidades federales que componen la nación venezolana. Es tener magistrados que tienen más prontuario que currículum. Ese es el estado de excepción que hoy tiene que ocupar a esta Asamblea Nacional para decirle no a este decreto totalitario que hoy tenemos en nuestras manos y que afecta y sigue afectando a cada uno de los venezolanos. Es justamente este estado de excepción el que favorece el que hoy Venezuela esté navegando en un mar de incertidumbre, pero sobremanera en el mar y en este lodazal de corrupción en el que han convertido todas las instituciones públicas en nuestro país, que es la corrupción sembrada por este régimen a lo largo de la historia. Pero nadie puede apartar a esta Asamblea Nacional y nadie puede apartar a los ciudadanos venezolanos del camino de la democracia. Nadie nos va a apartar del camino de seguir reclamando el revocatorio como un camino legítimo, constitucional, democrático y electoral, al que ustedes les tienen miedo.